Muy buenas tardes, amados hermanos. Cristian Mayen les saluda desde El Salvador, dándoles un nuevo mensaje, una nueva entrega que, bueno, gracias al Señor Dios Todopoderoso que nos tiene acá, dándola para este día. Amados hermanos, el día de ayer me quedé, prácticamente hablé en la mañana del capítulo 23 de Mateo, me quedé hasta el versículo 12 al mediodía y en la noche hablé sobre la mies es mucha. ¿Por qué razón lo hice de esa forma? Es porque prácticamente tenemos que ver que el mensaje del Señor Jesucristo está llamando a verdaderos siervos del Señor, a que verdaderos siervos del Señor vengan y entreguen la palabra de forma correcta, sin levadura. Entonces vemos a partir del versículo 13 que el Señor Jesucristo empieza a prácticamente a exhortar y amonestar a lo que son los fariseos y escribas, porque estaban haciendo las cosas mal. Y les seré muy franco, posiblemente yo puedo tener no el conocimiento teológico que muchas personas pueden tener, pero sí les voy a decir que algo que hay muchas personas que no tienen, y es al Espíritu Santo de mi parte. Entonces el Espíritu Santo me revela muchas cosas que suceden. Y por cierto, quiero dejar un mensaje antes de iniciar el culto, un mensaje profético, porque lo he estado dejando. Les dije el 19 de mayo tuve un mensaje de que el Señor Jesucristo me decía que un ángel venía hacia mí para anunciarme juicio. Y bueno, de ahí tenía la visión del Señor Jesucristo y se iba haciendo pequeño y se me desaparecía. Por más que yo trataba de seguirlo viendo, se me desaparecía la visión y traté de hablar con él y bueno, sí tuve otras asignaciones nuevas. Y el día de ayer, bueno, tuve una visión y tuve la habilidad de escucharlo, o sea, fue ambas cosas. El Señor me está dando ya el poder ver más que, bueno, ambas cosas, pero hay momentos en cuales Él me dice, decí esto, decí lo otro, y ya gracias a Dios, estamos los dos, pues me está enseñando cómo hacerlo. Entonces Él me estaba mostrando un escenario, una visión, en el cual yo miraba a una persona, a un grupo de personas orando, escuchen bien, porque lloviera. Y me mostraba otro grupo de personas que estaban orando porque no lloviera. Y este otro grupo de personas, o sea, los dos grupos de personas, los escenarios que vamos a tener son personas que van a estar pidiendo por lluvia y por agua, por el calor, el excesivo calor y la extrema sequía, que estamos orando para que eso no se dé. Me imagino que es obviamente por el calor. Dejémoslo lo demás de sequías y todo lo demás. Es por el calor. Y es ese otro grupo de personas que están pidiendo por lluvia. Porque estas otras personas que están pidiendo, que deje de llover, es porque vienen problemas de agua nuevamente. Entonces, obviamente, cualquiera le puede decir a usted, eso ya lo sabemos, sí, el punto es que se te anuncie y que los sucesos empiecen a pasar. Tenemos que tener esa actitud de oración por las naciones y vamos a orar al final de esta emisión. Esto lo dejo también como constancia porque anteriormente, les seré muy franco, yo escribía en Twitter. Ahí colocaba todo lo que el Señor me decía y pues obviamente como ahí nadie me conoce, yo lo hacía de una forma como, bueno, ni me siguen, lo hacía de una forma como para comenzar a dejar ya público lo que el Señor me estaba revelando, que es constante. Y bueno, tengo la dicha y gracias al Señor que otros profetas de otros países corroboran lo que yo voy hablando. Así que bueno, gracias al Señor no soy el único que piensa de esta forma. Bueno, amados hermanos, continuamos con el mensaje de este día que ya dijimos que es siempre de Mateo. Vámonos con el libro de Mateo a continuación. Bueno, estamos, Mateo 23, ya dijimos que hablamos del versículo 12, nos quedamos, vámonos al versículo 13, aquí arribita. Y el Señor Jesús venía y confrontaba, después de que Él daba una regla de oro a todos para que la tomemos para nosotros, que dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Se dan cuenta? Esto es de los Proverbios, ya lo vimos en Proverbios. Ya les dije, Proverbios. Ahora vamos con el versículo 13. Y esto es para mí y para usted
y para las personas que nosotros sabemos, claro, tenemos que ser bastante maduros con lo que el Señor está hablando. Obviamente es un mensaje muy confrontativo, es un mensaje muy de choque para las personas que dicen que hablan la palabra y que son estudiosos de ella. Por cierto, les voy a ser sincero, algo que no les dije, que también tuve una visión de una persona que me empezaba a acusar y me decía que estudiara yo teología. Y con esto tiene que ver también lo que está diciendo del versículo 13 en adelante el Señor Jesús. Como les dije también al principio, les dije, no necesariamente he estudiado teología, pero tengo el Espíritu Santo de mi parte. Que ahí ya gané 20,000 títulos. Y bueno, la honra sea para el Señor. Vamos, versículo 13. Dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué tal esa? O sea, ni ellos entran y tampoco permiten que más gente entre. Cuando viene una persona y empieza a decir, el Señor me mostró esto, el Señor me dice esto, el Señor me habla de esto, uy, usted quizás el demonio le está hablando. No permite ni siquiera que esta persona que está tocando cierto nivel de revelación, y la persona lo único que hace es orar y leer la Biblia, uy, a saber qué demonio le está hablando. Hay una experiencia, no me recuerdo el nombre de la profeta de Estados Unidos, una profeta que le profetiza bastante a presidentes, y más que todo del lado de los republicanos, si no me equivoco, donde está Trump, y bueno, de la línea de Trump. No sé si son republicanos, yo no sé mucho de política, pero igual, le profetiza bastante a presidentes de Estados Unidos. Cuenta a ella que ella empezó a manifestar lo que era el don profético. Estaba muy joven ella. Y ella empezaba a decirle al pastor, mire, veo esto, veo el otro, veo esto. Y no solamente de catástrofe, sino que miraba el futuro, miraba cosas que venían a favor o en contra. El pastor hizo una rueda con toda la iglesia, escuchen, toda la iglesia, para orarle, para supuestamente sacarle el demonio. Y oró uno por uno de los principales. Dice que eran como 20, no sé cuántos eran, no me acuerdo. El libro lo leí, pero no me acuerdo cuánta gente era. Pero dice que era un gran cúmulo de gente que se tardaron como 3, 4 horas y no salía nada, hasta que al final quedaron todos cansados y le dijeron, no, en realidad tú no estás endemoniada. ¿Se imagina qué es lo que sucede? Ni permiten que los que van tratando de entrar entren, ni ellos tampoco entran, porque todo lo que es espiritual, si alguien viene y le explica, fíjese que el Señor Jesucristo hace esto, dice esto, es por Belcebú. Lo mismo pasaba con el Señor Jesucristo en la época antigua, y yo comprendo y entiendo la farsa que existe actualmente, ¿verdad? Pero usted lo que tiene que pedir es discernimiento, y el discernimiento no viene, les diré desde ya a la gran mayoría, las personas, si en caso escuchasen esto, que no creo porque yo no sé nada para ellos, el discernimiento no viene en el yo creo. Eso no es así, no aplica en el yo creo. Es que el Espíritu Santo te revele quién es la persona con la que estás viendo. Si el Señor no te lo revela, es como lo mismo. Dios tiene que revelar quién es Jesús. Si no le revela a usted quién es Jesús, como él le decía a los judíos, que solamente si el Señor revela quién es él va a hacer de que usted vaya a él. Es bien complejo. Pero si usted no ve a un hombre de Dios como hombre de Dios y comienza con los juicios, tiene que tener cuidado, porque probablemente usted esté siendo manipulado por el enemigo. Usted no ni siquiera dimensiona. La gente no lo dimensiona, no se están dando cuenta que ellos son los manipulados. Porque toda persona que se va a levantar de aquí en adelante con el poder de Dios, que van a ser un buen número de personas alrededor mundial, todos van a ser del demonio, menos ellos. 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación. ¿Qué pasaba? Ellos se presentaban, prácticamente eso fue una costumbre hasta prácticamente Martín Lutero, que se les pedía, bueno, y creo yo que siempre se mantiene así, porque pues, la religión no ha dejado de ser. ¿Y qué pasó? Después el evangelista se volvió idéntico.
Vienen y se presentan a las casas de las personas como que fueran brujos. Mire, yo puedo orar por su negocio. Tuve un conocido que le cobraron $1,500 por orar por su negocio. Unas personas que supuestamente eran de proféticas, aquí se les dice así, proféticas, a la gente que se dedica, tiene sus iglesias proféticas, le cobraron $1,500. A la semana la persona que le iba a invertir, le iba a inyectar $35,000, se escapó con el dinero y los dejó embancados con personal que era más de 100 personas, los dejó embancados con computadoras, los dejó embancados con el local y les robó el dinero. A la semana, ¿qué causó esa persona en esos pobres hombres? Que se perdieran, les causó confusión, y eso es lo que habla aquí. Van y les piden ofrenda, les piden, no, es que usted tiene que darme, hermana. Como que yo viniera y comenzara a cobrarle a los hermanos que han recibido. Mire, pero usted recibió tanto, tiene que darme tanto. De eso es lo que habla aquí. Por esto recibiréis mayor condenación. Versículo 15. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. ¿Qué es esto de prosélito? Y una vez hecho, ya les digo qué es. Y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Eso es a lo que estoy diciéndoles. Si estas personas tuvieron un poco de fe, no eran personas, las personas que conocí, que les digo yo que fueron a orar por ellos, si tenían un poco de decir, de fe, esto fue hace como unos 5 o 6 años, no fue hace mucho. No eran gente de fe, pero creían en el don profético y creen que dicen, bueno, que venga a orar algún cristiano por el local, pues porque esta inversión va a estar grande y aquí, pues, como decimos en buen salvadoreño, nos paramos, ¿verdad? Nos paramos y queremos que el Señor los bendiga. Y hace eso esta persona, ora, les cobra $1,500 y no pasa nada. Es más, la persona que iba a invertir $35,000 viene, los estafa y se roba el dinero, porque esa era una inyección de Apple. Era dinero de Apple. Y venía la persona con el dinero en teoría y se lo robó. Y los dejó embancados con todo. Entonces, el prosélito es cuando vienen los judíos, van y buscan, vaya, usted quiere ser judío. Viene el judío, viaja, por ejemplo, no digo que sea así, ¿verdad? Pero viaja y usted le enseña todo lo que es de judío, todo. Y esta persona prácticamente, como usted le está enseñando lo que usted cree, o le enseña la ley, pero no se la enseña en base a la revelación del Espíritu Santo, sino que se la está enseñando en base a como a usted le enseñaron. Recorren mar y tierra para ser los judíos. Y una vez hecho, cuando esta persona se vuelve judía, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Yo no sé si bien leído esto, pero me la hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros, dice Jesús. Estas personas hasta la fecha no han buscado al Señor, son drogadictas. Y es muy difícil, porque yo las evangelicé, y es muy difícil que ellas salgan de lo suyo. Porque se me han desaparecido también, ¿verdad? No las he vuelto a encontrar, se me han desaparecido. Uno se fue, creo que para otro país, el otro no sé dónde está, realmente está desaparecido. Son cosas, amados hermanos, que quiero que entendamos. Tenemos que ser maduros, y esto es lo que está hablándole prácticamente a los fariseos y a los escribas, a los evangelistas actuales, a los que dicen que son profetas, a los que dicen que son profetas y están cobrando dinero por profetizar. Yo les hice un mensaje el año pasado que el Señor me mostraba todo el planeta. Bueno, no se lo expliqué tan bien, pero me mostraba que Él veía todo y me mostraba cómo Él veía todo. Es algo que yo no se lo puedo explicar. Es como que usted ve todo, pero no les puedo explicar porque ves todo. No se lo puedo explicar porque para mi concepto mental no sé cómo explicarlo. Y Él miraba a los pastores, me decía, sé lo que hacen. Entonces ahí yo entendí que había gente que estaba cobrando por profetizar, porque como les digo, cuando le viene a uno el mensaje profético, también entendés todo lo que está atrás, aunque no te hable. Dice versículo 16, ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? ¿Qué tal esa? Todo lo que es dinero es, eso es, pero no son despegados con el dinero. Como si el no dar dinero
me va a traer más dinero si la misma palabra lo dice? Yo les he mostrado. Y podríamos decirle que es algo de la prosperidad. Pues bueno, es básico. Usted da sin esperar recibir. Y por ende, si usted tiene un buen corazón, un corazón justo, el Señor le va a dar cuando menos usted lo espere. Ya lo hablamos, no hay que estar dando esperando recibir $100. Eso es errado. Pero vemos aquí el tema de cómo ellos, y hasta en la actualidad, cómo cuidan su dinero. No les importa que la oveja no tenga que comer, la que llega a verlos, la que llega a escuchar y a buscar palabra del Señor. La primera institución que tendría que ser mayor movimiento social es la iglesia, y no lo hacen, porque yo he visto que no lo hacen. Todo es para adentro. Ahora bien, también el otro tema es que a raíz de todo lo que ha hecho Satanás durante todas estas décadas, la gente no ofrenda. Y nos han dado cuenta, la gran mayoría de cristianos no ha entendido de que está sufriendo un ataque satánico para que sus finanzas no sean prácticamente engrandecidas sus finanzas, porque Satanás los tiene pobres también. Porque no hay revelación. En la revelación uno se da cuenta por qué está pobre y se da cuenta que está sujeto a Satanás. Y sabe también de que si el Señor viene y te da, lo primero que vas a hacer con los $200 es ir a tomar, ir a beber. Versículo en el 17, insensatos y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? ¿Qué es mayor? ¿Por qué? Porque hay gente que aquí dice que juraban por el altar. Aquí no he escuchado eso, pero probablemente puede existir. También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Usted puede jurar por la iglesia. Yo juro por la iglesia, iglesia tesalónica, que yo sí. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. O sea, se le toma como una ofensa, se le toma como un acto grave que usted... yo juro por la ofrenda de la iglesia. Bueno, supongamos, ¿verdad?, que exista eso. Pero yo vengo y lo digo como el pastor, un ejemplo. Yo vengo y digo, yo juraste por la ofrenda de la iglesia, pero no por la propia iglesia. Necios y ciegos. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Qué es mayor, usted o una ofrenda? Obviamente es usted, porque usted es el altar, su corazón es el altar. Pues el que jura por el altar, jura por él. Exactamente, juras por vos y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por lo que él lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Por eso hay que tener mucho cuidado con los juramentos. Yo le juro, yo lo prometo, yo lo sé. Porque vos cuando decís, yo lo juro, estás jurando por vos mismo. Por tu integridad. Por quién sos. Y si sos una persona cristiana, si estás prácticamente jurando por vos mismo, si sos, estamos suponiendo que el Espíritu Santo esté sobre ti, estás jurando también sobre el Espíritu Santo. Entonces venís y jurás también por las cosas del cielo. Versículo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley. Ya ven, y están las palabras. Yo les he dicho, no es su justicia, se recuerda, no es su justicia, es la del Señor. La justicia, la misericordia y la fe. La mayoría de personas que prácticamente dicen ser creyentes en el Señor no son justos. Muestran una justicia carnal. Lo que me hizo, haré. Y si no me hizo, no le haré. En el aspecto de que no me ayudó, yo no le voy a ayudar. No me dio, yo no le voy a dar. La justicia es su justicia. Tiene que practicar lo que dice la ley, lo más importante. La justicia, la misericordia y la fe. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, usted tiene que venir y dar eso en especies, el dinero, la comida, lo que sea, como ofrendas, pero también tiene que dar como ofrenda la justicia suya, la justicia del Señor aplicándola en este planeta, la misericordia del Señor aplicándola en este planeta y la fe, porque usted tiene que inyectar fe, creer.
No, usted no va a venir e inyectarle a las personas. Mire, pastor, fíjese que necesito $5. Mire, la verdad es que yo ahorita no tengo, hermano. Fíjese que no tengo. Y de verdad, posiblemente no tenga, ¿verdad? Pero mire, venga, hagamos algo. Le voy a dar unas libras de arroz, hermana, porque fíjese que aquí tengo, eso se le puedo entregar ahorita. Eso es justicia también, es misericordia y fe. Y vengo yo también, bueno, me gané $100, Señor, voy a dar $10 de ofrenda, $10 de diezmo. No se tiene que dar una cosa ni la otra. 24. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Esta explicación, pues miren, es un poco confusa, pero quiero dejarlo hasta ahí porque tenemos muchas más versículos. Versículo 25. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo e injusticia. Ellos practican mucho, yo les expliqué esto de limpiar los vasos, de limpiar los utensilios con los que ellos comen. ¿Se recuerdan de lo que Jesús les decía? Que prácticamente lo que uno come, no es el problema de lo que uno come, sino lo que sale del corazón. ¿Se recuerdan de eso? Entonces es porque ellos tienen la creencia también de que tienen que limpiar todo para no contaminarse, pero no se dan cuenta de lo que tienen dentro del corazón. Porque dice, fariseo ciego, limpia primero lo del dentro del vaso y del plato. O sea, el vaso es usted y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. O sea, límpiese primero usted. Ahí estaba pegando, lo estaba confundiendo, porque básicamente acababa de hablar del vaso y del plato. Primero lo de dentro del vaso y del plato, que es su corazón. Es usted el que tiene que limpiarse primero, para que también lo de afuera se va a hacer limpio. Pero como esto era para que ellos no entendieran, por eso lo decía de esa manera. Y si no está entendiendo, escríbalo, por favor, y lo vuelvo a explicar. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Sepulcros blanqueados que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, bien limpios, bien bañaditos, con esa ropa, ¿verdad? Mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Se está revelando todo el problema que hay sobre pedofilia y problemas que hay también en las iglesias evangélicas. Está llegando un punto en el cual todo eso va prácticamente a ejercerse juicio. No puede ser posible que una persona que es delincuente esté predicando. No hay prácticamente las tinieblas y la luz no compaginan, no se mezclan. Usted no puede ser una persona que esté buscando niños y estar predicando. No es. Los juicios vienen hacia todo este pueblo. El Señor Dios Todopoderoso se está levantando para ejercer juicio contra todas estas personas. Sé de una iglesia en el cual, bueno, no sé si será cierto la verdad, pero pongámosle que fuera cierto, lo dejaré mejor como en tela de duda, porque las personas también, los evangélicos son muy mentirosos y crean chambres que no existen. Pero dicen que hay un pastor en mi país, en una zona lejana, que violaba a sus, creo que son sus hijos, y tiene su congregación. Hipócritas. Se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos. ¿Cuánta gente muerta no hay? Y de toda inmundicia. 28. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Tenemos que tener un gran cuidado con esto, porque el Señor no estaba prácticamente hablándonos a nosotros también. Tenemos que tener un gran cuidado de no ser hipócritas, de no tener iniquidad. 29. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Todos esos monumentos que hacen, ¿verdad? Que hacemos aquí, hacemos allá. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¿Se imaginan eso? Como por ejemplo hay gente aquí que viene y dice para los padres que murieron en la guerra, yo si hubiera estado en esa época, no, yo hubiera defendido. Aquí hubo muertes de padres y muertes de jesuitas. No digo que eran personas santas, pero dejémoslos hasta ahí.
No veamos el trasfondo si eran o no. Pero les hacen monumentos ahora. Y los que hacen monumentos y los que más los lloran son los hijos de los que los mandaron a matar. Versículo 31. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Sabemos muy bien cómo el pueblo judío se comportó con muchos de esos profetas. Y dejemos solamente el pueblo judío. Veamos después del Señor Jesucristo, cuando fue edificada, la iglesia tradicional, cómo empezó a tratar a un montón de personas que te empezaron a tener revelaciones que no estaban dentro de la iglesia. Y usted también, si usted no es de la Asamblea de Dios, no es bautista, no es de la iglesia donde usted se congrega, todo lo ve que es satánico. Y si es posible, los apedreara. A toda persona que habla en contra de lo que usted aprendió en su curso de teología. Vosotros también llenad a la medida de vuestros padres. Es lo que les decía. Aunque los hijos vengan y los lloren, ellos siempre siguen siendo los mismos, son de las mismas. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Por qué tenemos que estar viendo únicamente que esto era para el pueblo judío? Analice cómo está la iglesia actual, cómo están los evangélicos, cómo están los católicos, cómo está la iglesia actual. No le quita absolutamente nada a la época cuando el Señor Jesucristo estuvo acá. Imperios se han levantado de pedofilias, iglesias grandísimas donde la gente llega y se llenan. Pero cuando viene una persona y empieza a hablar la verdad, como el Señor Jesucristo, es cierto que lo sigue el pueblo, pero no logran edificar esos grandes templos como ellos los edifican. ¿Por qué? Porque es una generación de víboras. Y ese mismo engaño Satanás lo ocupa para que más personas inocentes lleguen y crean. Y por más que se les presenten las evidencias, que los policías, miren, encontramos esto en las computadoras, encontramos esto en el celular, aquí están las evidencias de las personas, todas estas personas dicen que fueron violadas por este evangelista, por este sacerdote. No es así. Yo lo conozco, es una persona santa, y les están mostrando las evidencias, videos, fotografías. No, ese es el engaño de Satanás, en el cual tiene que tener usted cuidado. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y es lo que ha pasado en estos 2000 años, porque así es. No ha dejado de haber persecución. No importa la religión. 35. Para que venga sobre vosotros toda sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la tierra de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Amados hermanos, tenemos que darnos cuenta que es lo que nos está hablando el Señor Jesucristo, porque el mensaje no cambia. Podemos estar hace 2000 años, y si empezamos a ver el reflejo de los 2000 años para acá, ha sido lo mismo o peor. Religiones sometiendo a pueblos en el nombre de Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo no vino a someter a nadie. Y aún hasta la fecha se sigue sometiendo a pueblos con ideologías. Si usted va a una iglesia de estas y habla, si este pastor tendría que callar, investigar, leer. Les voy a contar una experiencia y dejaré esto aquí. Cuando yo empecé a estudiar teología en el 2011, en una iglesia importante de aquí del país, no es el Tabernáculo, lo dejo ya bajo porque no estudié ahí. Estudié poco, fueron 4 meses nada más. Satanás ahí prácticamente se metió por medio de los hermanos que estudian teología. Y uno débil en la fe, se fue. Pero bueno, me decía un pastor, yo no voy a... Estaban hablando de un famoso evangelista de los 80s que fue encontrado en pecado y a raíz de eso su ministerio decayó. Él regalaba Biblias a todas las iglesias del país. Aquí daba hasta alimentación. En este país tanto era el ministerio, el poder del ministerio económico que tenía.
Yo no voy a aceptar Biblias de ese hereje. Son Biblias hechas del diablo, se imagina. Hasta comentarios traía de él. En la pandemia vinieron furgones llenos de Biblia para regalárselos a la denominación donde él antes les daba de todo. Y las aceptaron. No digo que esté mal que las acepten, sino que es la contradicción. Cuando a usted le conviene, habla mal y en contra del siervo. Y cuando a usted ya no le sirve, usted habla en contra de todo el siervo que le ha servido durante años. Es de tener cuidado, tenemos que recapacitar sobre lo que el Señor Jesucristo está hablando en este mensaje y tomarlo pues de la mejor manera. Tenemos que ser analíticos y entender qué es lo que el Señor nos habla en este mensaje. Vamos a orar. Gracias, amado Padre Celestial, por este día, Señor Dios Todopoderoso, por tenernos aquí ante tu presencia. Te pedimos perdón, Señor Jesús, por nuestros pecados, por todo lo que hemos hecho durante este día, Señor Santo. Cosas que hemos visto, que hemos escuchado, que hemos hecho, Señor Dios Todopoderoso, perdónanos. Somos personas que necesitamos de ti, necesitamos cambiar. Señor Santo, ayúdanos, Señor Santo Dios Todopoderoso, porque hay cosas que nosotros todavía estamos en lucha, estamos trabajando, Señor Santo, para ser perfectos y no llegar al punto de ser hipócritas. No necesitamos ser pastores, no necesitamos ser evangelistas, no necesitamos ser profetas para ser personas entendidas y leer bien tu palabra con lectura comprensiva. Comenzar a estudiarla nosotros en nuestra soledad y empezar a pedirte a ti que nos reveles. Uno de los secretos, amados hermanos, ni es secreto, en realidad es algo cierto, usted tiene que pedir por discernimiento. Señor Jesucristo, te pedimos esta tarde, Señor Dios Todopoderoso, que nos regales discernimiento. Ayúdanos con el don de discernimiento, Señor Dios Todopoderoso, para que tú mismo nos digas qué tenemos que hacer, quién es siervo tuyo y quién no es siervo tuyo. Te lo pedimos, Señor Dios Todopoderoso. El discernimiento nos ayudará para más dones, Señor. Para saber qué es un ángel y qué es un demonio. Para saber qué es de tuyo, qué es de la luz y qué es de las tinieblas. En el poderoso nombre de Jesús pedimos discernimiento para todo el pueblo que está escuchando esta grabación. Señor Santo, hay personas que estamos aquí en estos momentos y estamos pidiendo, Señor Santo. Hay personas que tienen peticiones, Señor Dios Todopoderoso, por resoluciones económicas. Hay personas que están saliendo a trabajar y no están viendo resultados todavía, Señor Dios Todopoderoso, en lo que venden. En el poderoso nombre de Jesús pedimos tu intervención, Espíritu Santo, en esos negocios. Personas que venden pan dulce, gente de panaderías, que vende frutas, en el poderoso nombre de Jesús. Gente que vende frutas, en el poderoso nombre de Jesús. Empiezan a llegar ángeles que le empiezan a apoyar a comprar ese producto. Amados hermanos, cada vez que oro de esta manera se activa el ángel del Señor y empieza a apoyarles. Por favor, agarren esta oración en el poderoso nombre de Jesús. Pedimos, Señor Dios Todopoderoso, que tu intervención empiece a llegar sobre cada uno de nosotros, Señor Santo. Personas que tienen facturas pendientes que todavía no les pagan, en el poderoso nombre de Jesús pedimos esa intervención para que el ángel del Señor venga y toque las puertas de esa empresa que nos debe, para que nos entreguen esos cheques. En el poderoso nombre de Jesús pedimos esa intervención para esas empresas que todavía no nos han pagado esos recibos. En el poderoso nombre de Jesús empieza a ayudarnos el ángel del Señor. Señor Dios Todopoderoso, familiares que tienen dinero pendiente, dinero retenido sobre nosotros, en el poderoso nombre de Jesucristo, la espada del Señor por medio de la palabra empieza a llegar sobre esas vidas, sobre esos familiares, sobre esas personas, sobre esas amistades que nos tienen pendientes. Dinero que está pendiente empieza a llegar a su cartera, empieza a llegar a sus cuentas, en el poderoso nombre de Jesucristo. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor Santo, pero sabemos, Señor Santo, también de que al recibir este dinero nosotros empezaremos a administrarlo para poder entregarlo a ministerios, para poder venir y darlo, Señor Dios Todopoderoso, para que la obra de tu palabra siga expandiéndose como debe de ser, de forma genuina, de forma misericordiosa, de forma de fe. En el poderoso nombre de Jesús pedimos esa intervención, Señor Dios Todopoderoso. Ten misericordia,
misericordia, Señor, esta tarde de cada una de las personas que están escuchando este audio, que se han quedado hasta el final, que han entendido el mensaje, que no se van. Hay personas que vienen y se van cuando no les conviene lo que están escuchando. Señor Santo, cambia sus corazones en el poderoso nombre de Jesús. Señor Santo, cambia sus corazones de cada una de las personas que están escuchando estos audios en el poderoso nombre de Jesús. Señor Santo, cambia esos corazones. Cambia esos corazones, Señor. Porque en realidad no estamos hablando algo que no es en tu palabra, Señor Dios Todopoderoso. Estamos hablando de lo que tú dijiste. El mensaje por el cual se te dio persecución. Pero es un mensaje de verdad. Que hasta en la actualidad, Señor Dios Todopoderoso, posiblemente hasta nosotros hemos sido partícipes de este tipo de cosas que tú hablaste ahora. Amado Padre Celestial, te agradecemos por esta tarde, te agradecemos por el mensaje, te agradecemos por cada una de las cosas que estás haciendo sobre nosotros. Gracias por tener comida en la mesa, Señor, tener techo, tener cómo pagar la factura, Señor, porque tú te sigues desenvolviendo y sé que te desenvolverás más por todas las promesas que tú estás empezando a darnos. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, gracias por este día, Señor Santo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, recuerden siempre compartir el testimonio. Si tenemos testimonios de provisión económica, por favor compártalo. ¿Por qué? Porque ya les dije, esto sella, o sea, usted viene y sella su milagro y viene también, testifica, y para que más personas empiecen a acercarse al Señor y empiecen a ver que el Señor también provee. Porque el gran problema es que no estamos viendo lo que el Señor, las promesas del Señor, que usted esté limitado económicamente, y esto no es un falso cristianismo, no es un falso, no es de prosperidad. No es que usted ponga 100 y le van a hacer 200, 500, no. Esto es porque Satanás sí le tiene sujetas sus finanzas, porque usted mismo le dio autoridad. Pero vamos a romper eso, y estamos rompiéndolo porque el ángel del Señor empezará a llegar a romper esas cadenas, esas finanzas. Probablemente van a tener sucesos bastante extraordinarios. Pero les digo, recuérdense de las oraciones que se han estado haciendo, y recuérdense de los evangelistas y pastores que les han estado ayudando para esto. ¿Por qué? Porque el problema está que si no venimos y recompensamos, no ayudamos al evangelio, se nos toma como deuda. Todo. Por ejemplo, usted recibe una sanidad y no anuncia, Señor me sanó, posiblemente regrese. Porque usted tiene que testificar siempre. Sea el milagro que usted reciba, siempre tiene que testificar. Amados hermanos, me despido de ustedes. Recuerden mantenerse en oración, mantenerse en lectura bíblica, más porque el Señor Jesucristo está cerca de su venida. Dios me los bendiga, amados hermanos. La paz sea con ustedes.